Hola, ¿cómo están? Yo soy el profesor Marcelo Santillán. Bienvenidos. Antes de comenzar, quiero pedirte que te suscribas al canal. ¡Empezamos! ¿Cuál era el concepto? Habíamos dicho que la multiplicación es una suma larga, pero abreviada. También podríamos decir que la multiplicación es una suma rápida. Actividad 1. Observo las imágenes y analizo la información. La cultura valdivia se asentó en la península de Santa Elena y en lo que hoy son las provincias de Los Ríos, Manabí y El Oro. Aquí tenemos figuritas de la cultura valdivia que vivían en el Ecuador hace muchos años atrás. Tenemos un grupito, dos grupitos, tres grupitos, cuatro grupitos. Cada grupito tiene dos figuritas. Dos. Actividad 2. Con base en la ilustración anterior, o sea, los gráficos, contesto las preguntas y resuelvo como sumandos iguales. ¿Cuántos grupos hay? Un grupo, dos grupos, tres grupos, cuatro grupos. Contesten. ¿Cuántos Venus de Valdivia hay en cada grupo? En este grupito hay dos Venus de Valdivia. Aquí hay dos Venus de Valdivia. En este grupo, dos Venus de Valdivia. Aquí también dos Venus de Valdivia. ¿Cuántos Venus de Valdivia hay en total? Sumemos 2 de este grupo más 2 de este grupo serían 4. Más 2 de este grupo serían 6. Más 2 de este grupo serían 8. Contesten. Actividad 3. Analizo los sumandos de 4 y 3 veces y su representación gráfica. 4 veces 6 es 24 porque 6 más 6 más 6 más 6 es 24. Aquí tenemos un grupito de 6, aquí tenemos otro grupito de 6, aquí tenemos otro grupito de 6 y aquí tenemos otro grupito de 6 libros. 6 más 6, 12. Hasta acá es 12. 12 más 6, 18. 18 más 6 es 24. El triple de 4 es 12 porque 4 más 4 más 4 es igual a 12. Muy bien, 3 veces está aquí. 3 grupitos de 4. Un grupito de 4, otro grupito de 4, otro grupito de 4. El triple de 4 es 12, o 3 veces 4 es 12. Actividad 4. Interiorizo las tablas del 3 y del 4. Bueno, en las casitas háganle repasar esta partecita que es la tabla del 3 y esta partecita que es la tabla del 4. Los niños y niñas en las casitas deben repasar la tabla del 3 y la tabla del 4 de memoria. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. 3 por 5, 15. 3 por 6, 18. 3 por 7, 21. 3 por 8, 24. 3 por 9, 27. 3 por 10, 30. Aprenderse de memoria. También aprenderse de memoria la tabla del 4. 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. 4 por 3, 12. 4 por 4, 16. 4 por 5, 20. 4 por 6, 24. 4 por 7, 28. 4 por 8, 32. 4 por 9, 36. 4 por 10, 40. Las multiplicaciones deben aprender los estudiantes de memoria porque nos va a servir para toda la vida. Repetir una y otra vez hasta que se graben esto y después repetir una y otra vez la tabla del 4 hasta que se sepan de memoria. Si bien la multiplicación tenemos que aprendernos de memoria en la cabecita, ya que nos sirve para toda la vida, no está de más tener bien claro el concepto de multiplicación. Tenemos esta multiplicación, 3 por 4 es 12, vamos a representarla. Tenemos aquí otra multiplicación, 4 por 2 es 8. Tenemos otra multiplicación, 5 por 3 es 15. Este primer numerito representa a los grupos. Y este numerito representa a los elementos. Entonces repetimos, este número equivale a los grupos y este número equivale a los elementos. Elementos puede ser manzanas, peras, chicles, galletas, cualquier elemento que usted desee. Para esta demostración yo voy a ocupar los elementos llamados tomate riñón. 3 grupitos voy a ocupar estos platos. Un grupo, 2 grupos, 3 grupos. Cada grupo tiene 4 elementos.
4 ahí, 4 aquí y 4 aquí. 4 más 4, 8 más 4, 12. O en multiplicación, 3 grupitos de A4 es 12. O 3 veces 4 es 12. O 3 por 4 es 12. Es lo mismo. A continuación tenemos la multiplicación 4 por 2 es igual a 8. Este primer número indica los grupos y este número indica los elementos. Los elementos pueden ser chicles, caramelos, tomates, lo que ustedes deseen. 4 grupos, voy a emplear los platitos. Un grupo, 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos. Cada grupo tiene 2 elementos. 2 elementos, 2 elementos, 2 elementos, 2 elementos. Sumemos 2 más 2, 4, más 2, 6, más 2, 8. O lo que en multiplicación sería 4 veces el 2 es igual a 8. O 4 por 2 es igual a 8. O 4 grupos de 2 es igual a 8. Hagamos otro ejemplo de multiplicación. 5 por 3 es igual a 15. Voy a representar esta multiplicación. El primer número, como ya dijimos, representa a los grupos. 5 grupitos. Un grupo, 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos, 5 grupos. Cada grupo tiene 3 elementos. 3 elementos, 3 elementos, 3 elementos, 3 elementos y 3 elementos. Primero sumemos. 3 más 3, 6, más 3, 9, más 3, 12, más 3, 15. Pero sumar es muy largo, preferible hagamos la multiplicación. 5 grupitos de 3 es igual a 15, como estamos observando. O 5 veces el 3 es igual a 15, como estamos observando. O 5 por 3 es igual a 15. Aquí tenemos la multiplicación del 3. Cojamos un ejemplo, a ver cualquiera. 3 por 4 cojamos, ¿ya? La comprensión sería 3 veces 4 es 12, o 3 por 4 es 12, o 3 grupitos de 4 es 12. Pero en la multiplicación hay una propiedad llamada conmutativa, que ya la veremos, que dice que al cambiar el orden, la respuesta es la misma. Es decir, 3 por 4 es 12, o al revés, 4 por 3 es 12. En la representación de la suma ha hecho la representación del 4 veces del 3. No está la representación de 3 veces 4. Pero el texto estaría empleando 4 veces 3, como observamos, para que el niño entienda que en la tabla del 3 está solo el 3 y en la tabla del 4 solo el 4. Pero que no les confunda esto, ¿no? Pasamos a la siguiente captura de pantalla. Actividad 1. Observo el ejemplo y escribo en sumandos iguales y multiplicación la representación de cada semirrecta. Aquí tenemos una semirrecta. La semirrecta sirve para poner los numeritos en orden de 1 en 1, o de 2 en 2, o de 3 en 3, o de 4 en 4, o de 5 en 5, pero en orden. Aquí tenemos de 1 en 1, de 1 en 1, de 1 en 1. El gatito aquí está saltando 3 espacios, aquí saltaría 3 espacios, 3 espacios. Tendríamos que sumar 3 más 3 más 3, serían los sumandos como observamos. 3 más 3 más 3 es 9. Aquí le convertimos a multiplicación. 3 veces 3 es 9. El triple de 3 es 9, también nos dice. Abajo sería que 1, 2, 3, 4, 4 espacios de aquí, 4 espacios de acá, 4 espacios de acá. Los sumandos serían 4 más 4 más 4. Hacemos lo mismo que la primera. En la tercera tenemos que el gato salta de 3 en 3. Entonces 3 aquí, 3 aquí, 3 aquí, 3 aquí. Los sumandos serían 3 más 3 más 3 más 3. Convertimos a multiplicación y ponemos lo que nos pide que ponga. Actividad 2. Leo el problema y agrupo el número de monedas de la respuesta. Se consumen 3 ceviches mixtos a $7 cada uno. ¿Cuánto se pagó en total por los 3 platos? Bueno, tenemos, dice, 3 platos de ceviche y cada plato cuesta $7. Este cuesta $7 y este $7. La persona que invitó estos 3 platos, ¿cuánto tendrá que pagar en el restaurante? $7 más $7, $14. $14 más $7, $21. Conteste. Actividad 3. Resuelvo el problema aplicando sumandos iguales y expreso la multiplicación. Se compran 4 pasajes para viajar de Ambato a Esmeraldas. Si cada pasaje cuesta $9,
¿Cuánto se paga por los 4 pasajes? Bueno, el problema nos plantea que hay 4 pasajes o 4 boletos y cada pasaje o boleto cuesta $9. Este cuesta $9, este cuesta $9, $9, $9. ¿Cuánto se pagará por los 4 pasajes? Sumemos los 4 pasajes. 9 más 9, 18. 18 más 9, 27. 27 más 9, 36. Ahora esta suma larga transformémosla a multiplicación. Contemos cuántas veces se repite el 9. 1, 2, 3, 4. 4 veces el número 9 es igual a 36. Aquí va los sumandos y aquí va la multiplicación. Eso es todo, chicos, y si les gustó el video no olviden dejarme sus likes. Suscríbanse, comenten y compartan para más videos. Chao, chao.